¿Y si el fin del mundo no fuese un accidente del cosmos ni un capricho del azar, sino un misterio cuidadosamente escrito desde la eternidad? ¿Y si la respuesta al destino último de la humanidad se encontrara escondida, no en laboratorios ni telescopios, sino en las páginas de un antiguo libro que sobrevive al polvo de los imperios? La Biblia, un texto que muchos leen como historia, otros como mito, pero que en sus entrañas palpita como un códice profético. Allí, entre símbolos ardientes y metáforas cósmicas, se esconde un secreto que atraviesa generaciones, que incendia conciencias, y que susurra con voz inquebrantable: el mundo no terminará como comenzó. El escenario en el que nace esta narrativa es vasto y turbulento. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha buscado en los cielos y en la tierra un sentido a su tránsito. Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, cada imperio dejó sus monumentos y sus ruinas, su gloria y su caída, y entre esas arenas movedizas de poder, la Biblia emergió como un mapa no solo del pasado, sino también del porvenir. No era un texto aislado, sino un tejido que recogía la memoria de pueblos pequeños frente a gigantes, y la convertía en palabra viva, en advertencia, en promesa. La primera chispa de este secreto está escrita en los profetas. Isaías hablaba de cielos que se enrollarían como un pergamino, Ezequiel vio ruedas de fuego y ciudades consumidas, Daniel soñó con bestias que representaban reinos, hasta que una roca derribaba a todos y levantaba un reino eterno. Pero esos mensajes no fueron comprendidos plenamente en su tiempo. Eran visiones selladas, fragmentos de un rompecabezas que la humanidad apenas podía intuir. El secreto estaba allí, pero oculto bajo símbolos, esperando la madurez de las generaciones para ser descifrado. El corazón de este enigma late con más fuerza en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Escrita en tiempos de persecución bajo el Imperio Romano, esta obra es más que un texto religioso. Es un manifiesto visionario que mezcla política, esperanza y un lenguaje de fuego. Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió visiones que ningún emperador podría silenciar. El mar se agitaba como un espejo de las naciones, las trompetas resonaban como cataclismos, y las bestias surgían como metáforas de poder y corrupción. El Apocalipsis no es un final trágico, sino un desenlace calculado, la revelación de que la historia está dirigida, que los hilos invisibles del universo no se enredan por casualidad. Pero, ¿qué hacía este mensaje tan peligroso y tan fascinante a la vez? En el contexto geopolítico, el Apocalipsis desafiaba el poder absoluto de Roma. Declaraba que los imperios humanos eran efímeros, que la gloria de los césares se marchitaría, y que un juicio inevitable aguardaba a los poderosos y a los humildes por igual. Para los oprimidos, era un canto de esperanza. Para los tiranos, una amenaza directa. Y sin embargo, más allá del marco romano, el texto guardaba un significado universal. Hablaba de un fin no como ruina definitiva, sino como parto de algo nuevo. En este entramado, aparece la cualidad única de la Biblia como obra, su ambigüedad deliberada. Sus palabras son como espejos que reflejan tanto el tiempo en que fueron escritas como los tiempos que vendrían. Cada generación la ha leído como si fuera escrita para sí misma: los judíos perseguidos, los cristianos en las catacumbas, los campesinos medievales atemorizados por pestes, los revolucionarios modernos que veían en sus páginas el colapso de sistemas injustos. Su fuerza reside en ese carácter profético que no muere. El secreto del fin del mundo no es solo una fecha o un evento, sino un patrón eterno, que toda construcción humana basada en la arrogancia está destinada a caer. El conflicto, sin embargo, no es solo externo, político o cósmico, es también interior. Cada hombre y cada mujer que se ha asomado a estas páginas ha sentido el vértigo de la elección: vivir como si el mundo fuera eterno, o caminar como si el reloj del universo estuviera en su última hora. Ese dilema es el núcleo del drama humano. El fin del mundo no es solo un terremoto o una estrella que se apaga, es la confrontación del alma con su propia fragilidad, la certeza de que nada perdura y que solo lo invisible tiene raíces profundas. A lo largo de la historia, han surgido intérpretes, visionarios, impostores y sabios que han intentado descifrar este secreto. Algunos anunciaron fechas concretas, esperando cataclismos que nunca llegaron. Otros comprendieron que el secreto era más sutil, que no hablaba de un día exacto, sino de un proceso inevitable, una danza de decadencia y renacimiento. La peste negra fue interpretada como un juicio divino, las guerras mundiales, como trompetas apocalípticas, la bomba atómica, como la señal de que el hombre tenía en sus manos la llave de su propia destrucción.
Cada siglo ha sentido que el fin estaba cerca, y quizás esa es la esencia misma del misterio, mantener viva la conciencia de que todo tiene un límite, y que ese límite nos exige responsabilidad. Estrategias de supervivencia han nacido de esta conciencia. Algunos se refugiaron en monasterios, buscando la pureza frente al caos. Otros fundaron movimientos sociales y espirituales, convencidos de preparar a la humanidad para un nuevo orden. Y no faltaron quienes, aprovechando el temor colectivo, manipularon multitudes con promesas o amenazas. El secreto del fin del mundo revelado en la Biblia no fue nunca una simple predicción, sino un arma de doble filo. Podía iluminar o esclavizar, podía inspirar esperanza o sembrar terror. En ese delicado equilibrio se encuentra la grandeza del texto. La Biblia no entrega respuestas fáciles ni líneas rectas. Ofrece símbolos que deben ser descifrados con humildad, como si fueran llaves que solo abren a quienes buscan con sinceridad. Su legado no es solo religioso, ha moldeado la cultura, el arte, la política, la filosofía. Desde las pinturas de Miguel Ángel hasta las sinfonías de Beethoven, desde los sermones que impulsaron movimientos de liberación hasta las novelas distópicas modernas, el eco del Apocalipsis resuena. Y aquí se revela otro matiz. El fin del mundo no es, en la visión bíblica, la aniquilación del ser humano, sino la derrota del mal y la inauguración de un nuevo amanecer. Es una paradoja, un final que es también un principio, una destrucción que purifica, un fuego que no consume, sino que forja. La esperanza y el temor se entrelazan en un mismo latido. Así, la Biblia no nos invita a contemplar la catástrofe con morbo, sino a preguntarnos qué lugar tendremos en esa transformación. La historia de este secreto es, en última instancia, la historia de la humanidad misma, su fragilidad, su soberbia, su anhelo de eternidad. Un secreto escrito con metáforas de dragones y caballos de guerra, pero que en su núcleo habla de justicia, de amor y de renovación. Lo que se nos presenta como un fin, en realidad, es la revelación de un designio mayor. El misterio no es cuándo será el fin, sino cómo viviremos mientras llega. El secreto del fin del mundo, revelado en las páginas antiguas de la Biblia, no se quedó estático en los desiertos de Israel ni en la isla rocosa de Patmos. Comenzó a viajar, como un río subterráneo, a través de los siglos, infiltrándose en las culturas, los templos, las universidades, y hasta en las más oscuras mazmorras de la historia humana. La revelación, como un relámpago contenido, aguardaba su momento para sacudir conciencias. Y cada época, marcada por guerras, pestes y revoluciones, la interpretó según sus propios miedos y esperanzas. En la Edad Media, cuando la peste negra arrasó ciudades y dejó cadáveres amontonados en las calles, el Apocalipsis volvió a ser leído con ojos temblorosos. Aquellos hombres y mujeres veían en los jinetes del capítulo 6 la personificación de su realidad. La guerra cabalgaba en los campos ensangrentados, el hambre se instalaba en los pueblos desolados, la peste avanzaba invisible y la muerte recogía lo que quedaba. Los sermones en las iglesias no eran solo advertencias, eran gritos desgarrados que interpretaban la enfermedad como juicio divino. El secreto parecía desvelarse en cada esquina pestilente, como si el fin del mundo hubiera comenzado ya. Pero no todos se quedaron paralizados en el terror. Algunos teólogos, místicos y poetas, vieron en medio de la oscuridad un mensaje de purificación. Hildegarda de Bingen, con sus visiones ardientes, habló de un cosmos en lucha, de un Dios que permitía el dolor para conducir a la humanidad hacia un renacer. Dante, en su Divina Comedia, pintó el más vívido mapa del más allá, bebiendo del imaginario bíblico, un descenso al infierno, un ascenso al purgatorio, y finalmente la visión de la eternidad. Era como si las palabras del Apocalipsis hubiesen impregnado el arte, la música, la arquitectura. La catedral gótica, con sus arcos que apuntaban al cielo y sus vitrales que narraban juicios finales, era en sí misma una Biblia de piedra, un recordatorio de que el fin del mundo estaba inscrito en la belleza y el terror. El Renacimiento trajo consigo una nueva tensión. Mientras los humanistas celebraban la razón y la dignidad del hombre, las visiones apocalípticas no se desvanecieron. Al contrario, adquirieron un matiz político. Cuando Martín Lutero clavó sus tesis en Wittenberg, no solo estaba desafiando a Roma, estaba proclamando que la Babilonia del Apocalipsis era la propia Iglesia corrompida por el poder. La Reforma protestante convirtió el secreto del fin en un campo de batalla ideológico. Para unos, el anticristo era el Papa, para otros, era el mismo Lutero. El Apocalipsis ya no era solo futuro, era presente, era lucha,
era la esperanza de que la historia culminara en justicia. Con el paso de los siglos, las llamas del secreto ardieron en nuevos horizontes. El descubrimiento de América, la expansión marítima, la colonización, todo fue leído por algunos como señales de un nuevo capítulo. Misioneros cruzaban océanos convencidos de que debían llevar la palabra a todas las naciones, porque sólo así vendría el fin, como lo anunciaba el Evangelio. El Apocalipsis se convirtió en brújula de conquista y también en grito de resistencia para los pueblos sometidos. Esclavos africanos, arrancados de su tierra, entonaban cánticos que hablaban de un nuevo Jerusalén, de un Dios que juzgaría a sus opresores. En las plantaciones, bajo el látigo, la visión bíblica se convertía en consuelo y en promesa, que el sufrimiento no era eterno, que el fin traería libertad. Llegado el siglo XIX, con la revolución industrial, el mundo se transformó a un ritmo vertiginoso. Ciudades ennegrecidas por el humo, fábricas que devoraban horas y cuerpos, sociedades enteras que se debatían entre el progreso y la explotación. En ese contexto, los movimientos milenaristas florecieron. Grupos enteros abandonaron sus hogares, convencidos de que la fecha había llegado. El movimiento adventista, nacido del Gran Chasco de 1844, demostró la fuerza que aún tenía la idea del fin bíblico. Miles de creyentes, vestidos de blanco, esperaron en las colinas la llegada de Cristo. No ocurrió como esperaban, pero la semilla quedó sembrada. El Apocalipsis seguía siendo un lenguaje vivo, capaz de movilizar multitudes. El siglo XX intensificó esa obsesión. 2 guerras mundiales hicieron que el Apocalipsis pareciera una crónica periodística. Bombardeos que arrasaban ciudades enteras en minutos, campos de concentración que reducían la humanidad a cenizas, y finalmente la aparición de la bomba atómica, un sol artificial capaz de borrar naciones. De pronto, el fin del mundo ya no era solo una metáfora teológica, era una posibilidad científica, inmediata, tangible. El hombre había alcanzado la capacidad de destruir lo que Dios había creado. Y una pregunta estremecedora surgía en cada mente. ¿Era este el cumplimiento de las profecías, o simplemente la locura de una humanidad sin freno? La Guerra Fría convirtió esa ansiedad en un espectro permanente. El botón nuclear era el nuevo jinete apocalíptico. Mientras tanto, en iglesias, templos y grupos ocultos, se estudiaban los símbolos de Daniel y Apocalipsis con renovado fervor. El dragón, la bestia, el falso profeta, todos parecían encarnarse en figuras contemporáneas, en gobiernos, en ideologías. El secreto del fin, más que un acertijo religioso, se volvió un lente para interpretar la política mundial. Cada crisis era un presagio, cada líder poderoso un posible anticristo. Pero no todo fue miedo. En medio de tanta incertidumbre, surgieron movimientos que vieron en el Apocalipsis no una amenaza, sino un llamado a transformar el mundo. Martin Luther King Jr. predicaba con un lenguaje impregnado de visiones bíblicas, hablando de una tierra prometida de igualdad y justicia. Para él, el Apocalipsis no era destrucción, sino esperanza, un nuevo orden en el que el amor vencería al odio. Su voz resonaba como eco de los profetas, demostrando que el secreto podía ser leído también como semilla de cambio. El arte moderno tampoco quedó al margen. Películas, novelas y canciones exploraron el tema del fin del mundo con obsesión. Desde las visiones apocalípticas de escritores como H.G. Wells y George Orwell hasta el auge del cine catástrofe en Hollywood, el imaginario bíblico seguía moldeando narrativas. La bestia podía convertirse en una corporación sin rostro, el anticristo en un dictador, las trompetas en bombas cayendo del cielo. Era la misma trama, reescrita con nuevos ropajes. Así, el secreto del fin del mundo se convirtió en un espejo. Cada sociedad, cada generación, proyectaba en él sus temores más íntimos y sus aspiraciones más ardientes. Y, sin embargo, detrás de esas interpretaciones cambiantes, un hilo persistía, la certeza de que el tiempo es limitado, de que la historia tiene un desenlace, de que no estamos a la deriva. El legado de estas interpretaciones es inmenso. Desde revoluciones hasta sectas, desde arte sublime hasta fanatismo, la Biblia ha sido la fuente inagotable de símbolos. Su secreto ha dividido, ha unido, ha dado esperanza y ha sembrado terror. Pero sobre todo, ha mantenido encendida la conciencia de que el mundo, por poderoso que parezca, no es eterno. Que todo imperio, toda ideología, toda máquina humana, se enfrentará al juicio del tiempo. Y así, mientras los siglos avanzaban, el secreto no se desvanecía, se intensificaba. La Biblia seguía allí,
sus páginas como brasas encendidas, esperando ser leídas no con ojos de miedo, sino con mirada profunda. Porque el fin, revelado en sus palabras, nunca fue solo un anuncio de catástrofes. Fue, desde el principio, una invitación a vivir con la certeza de que cada acto, cada decisión, cada obra humana, resuena en la eternidad. Hoy, en la era de la tecnología, de los satélites que vigilan la Tierra y de los aceleradores de partículas que intentan descifrar el origen del universo, el secreto del fin del mundo revelado en la Biblia vuelve a emerger con más fuerza que nunca. Ya no se trata solamente de interpretar símbolos antiguos en un contexto medieval o de proyectarlos sobre guerras pasadas. Ahora, el misterio se enfrenta a un mundo donde la humanidad parece haber tomado las riendas de su propio destino, pero al mismo tiempo se ha colocado al borde de su ruina. El siglo XXI ha levantado imperios distintos a los de Roma o Babilonia. Hoy no hay colosos de mármol, sino redes invisibles de información que gobiernan conciencias. No hay ejércitos con espadas, sino drones y algoritmos que deciden quién vive y quién muere en cuestión de segundos. El mundo ha cambiado de rostro, pero los símbolos del apocalipsis parecen cobrar nueva vida. El dragón de múltiples cabezas puede interpretarse como la globalización desmedida, la bestia como sistemas económicos que devoran sin compasión, el falso profeta como la manipulación mediática que convierte la mentira en verdad. Cada metáfora resucita en un escenario contemporáneo, como si la profecía nunca hubiera dejado de hablarnos. La crisis climática, con sus mares que suben y sus desiertos que avanzan, se lee como la tierra gimiendo bajo el peso del pecado humano. Las plagas modernas, desde virus que paralizan el planeta hasta amenazas bacteriológicas diseñadas en laboratorios, evocan las copas de la ira derramadas en las visiones de Juan. Y los conflictos políticos, con sus líderes carismáticos que prometen salvación a cambio de obediencia ciega, nos hacen preguntar una vez más: ¿ha llegado ya la hora en que la humanidad se postrará ante una bestia disfrazada de redentor? El secreto del fin del mundo en la Biblia no es, entonces, una anécdota de un tiempo pasado, sino un espejo colocado frente a la humanidad actual. Nos enfrenta con un dilema que arde en cada rincón del planeta. ¿Seremos capaces de escuchar la advertencia y cambiar, o nos precipitamos hacia un abismo anunciado desde hace milenios? El Apocalipsis no busca alimentar el miedo, sino despertar una conciencia dormida, porque la verdadera tragedia no está en el fin en sí mismo, sino en vivir como si ese fin nunca fuera a llegar. Lo fascinante de esta tensión es que la ciencia misma parece acercarse al lenguaje de las escrituras. Los astrofísicos hablan de la muerte inevitable del Sol, de colisiones cósmicas, de agujeros negros que devoran galaxias. Los climatólogos advierten de un punto de no retorno para el ecosistema terrestre. Los ingenieros reconocen que las máquinas creadas por el hombre podrían algún día escapar a su control. Todo esto, que parece nuevo, resuena como eco de lo ya escrito: los cielos pasarán, la tierra será consumida por fuego, el hombre cosechará lo que siembra. La ciencia y la profecía, en lugar de contradecirse, parecen bailar en un mismo círculo, el de la fragilidad inevitable del mundo. Pero en medio de esta fragilidad, la Biblia ofrece una paradoja luminosa. El secreto del fin no es desesperación, sino esperanza. En sus páginas se anuncia que tras el caos habrá un renacer, un cielo nuevo y una tierra nueva. La metáfora más radical es esta: el fin del mundo no es un entierro, es un parto. Y todo parto, aunque doloroso, trae consigo la promesa de vida. Esa es la diferencia fundamental entre las visiones profanas y las bíblicas. Mientras las primeras ven el fin como vacío, la Biblia lo presenta como plenitud. La humanidad contemporánea se debate entre dos fuerzas: la arrogancia de creer que puede salvarse sola y la desesperanza de pensar que está condenada. En ese abismo, el mensaje bíblico susurra una tercera vía, la transformación que no depende solo de la técnica ni del azar, sino de una justicia que trasciende a los hombres. El secreto revela que el juicio no es venganza, sino equilibrio, no es destrucción gratuita, sino corrección de lo torcido. El fin del mundo, en esta lectura, es la restauración de un orden que nunca debió perderse. ¿Y qué legado deja todo esto a las generaciones venideras? El primero, la conciencia, la certeza de que ninguna obra humana es eterna, de que los imperios digitales, financieros o militares también caerán como lo hicieron Babilonia y Roma. El segundo, la responsabilidad, vivir sabiendo que cada acto tiene consecuencias no solo inmediatas, sino eternas. Y el tercero, la esperanza, saber que, aunque la tierra tiemble y los cielos se sacudan, la última palabra no es el caos, sino la vida.
Hoy, millones de personas alrededor del mundo leen las mismas páginas que se leyeron hace siglos y descubren en ellas una advertencia personal, que el fin del mundo no comienza con terremotos ni estrellas cayendo, sino con la indiferencia, con la corrupción del corazón, con la pérdida del amor. Porque antes de que los imperios caigan, caen las almas. Y quizás ese es el secreto más profundo que la Biblia intenta revelar, que el fin comienza en lo íntimo y se expande hacia lo cósmico. La pregunta que queda abierta es también la más antigua: ¿qué haremos con este conocimiento? Algunos lo rechazan como superstición, otros lo manipulan para controlar multitudes, otros lo abrazan como guía de vida. Pero el misterio permanece, intacto como una llama que no se apaga. Tal vez ese era el propósito desde el inicio, no darnos una fecha exacta, sino mantenernos despiertos. No revelarnos el cuándo, sino el cómo. Y así, el secreto del fin del mundo revelado en la Biblia no es un simple pronóstico de catástrofe. Es una carta dirigida a cada generación, un espejo en el que la humanidad puede contemplar su destino y, al mismo tiempo, su oportunidad de redención. Un recordatorio de que la historia no camina hacia el vacío, sino hacia una revelación, el triunfo definitivo de la luz sobre las tinieblas. El fin, en última instancia, no es la clausura de la vida, sino la apertura de la eternidad. Es el acto final de un drama cósmico escrito en letras de fuego y esperanza. Y cuando llegue ese momento, sea en un cataclismo visible o en la transformación silenciosa de cada corazón, el misterio dejará de ser secreto. Entonces la voz que resonó en los desiertos, en las catedrales, en los campos de batalla y en los laboratorios modernos, dirá con poder: todo ha terminado, todo ha comenzado.